Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros. ¿Qué te parece si haces unos kilómetros más y volvemos para atrás y vas de donde saliste? ¿No? Porque nuestro invitado justamente es de Tacuarembó, es de Tus Pagos, Gustavo, pese a que ahora andás por Rocha, como contabas. Nuestro invitado hoy es de Tacuarembó. Te escucho con la presentación, a ver. Sí, es un tacuaremboense, yo te ponía, ¿no? Es un tacuaremboense Tacuarembóense de pura cepa, me ponía. de pura cepa, te ponía, que además de ser tacuaremboense, es un productor, yo me animaría a decir, él no va a querer que lo diga así, pero realmente es un referente. Es un productor que es un referente. Y acá en el espacio Conexión Interior, más de una vez hemos hablado de productores que se convierten ellos en referentes, inclusive a veces llevando la punta a cosas que los técnicos, los académicos, no nos animamos un poquito a entrar, y son los propios productores los que hacen punta, los que hacen propuestas disruptivas, vamos a llamarle de esa manera, y bueno, y con eso como punta de lanza terminan logrando luego que el resto nos subamos a esas cosas. Y acá hoy vamos a hablar, Romina, de silvopastoreo. Y le vamos a preguntar al invitado a ver que nos explique qué es el silvopastoreo. Pero bien en titulares lo que estamos hablando es de la combinación genuina de vacunos, de ovinos, eventualmente, en definitiva, de animales en pastoreo con los árboles en nuestros sistemas de producción. Y lo vamos a hacer con este invitado, que es José Luis Pepe Dutra Silveira, pero es Pepe, y no solo para los amigos, es Pepe, siempre, justamente porque Pepe tuvo esa virtud, esa característica, salió un poco de adentro del cubo y se animó a proponer en función de lo que ve, de lo que veía que ocurría en sus propios establecimientos, ganadero y forestal, y eso lo animó a salir de eso. Y yo simplemente, para darle el paso a él y conocerlo un poco más a él en primer lugar, y luego también esta iniciativa de los silvopastoreos y la propia fundación de la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, quiero decir que una cosa que encuentro relevante es que normalmente son los productores los que nos demuestran que si bien esto es por plata, como decimos en la jerga, y acá esto es por plata, ese por plata no es a cualquier precio, y maximizar la renta no es el objetivo único y principal. Hay otras cosas, y esas dimensiones que muchas veces los técnicos, los académicos no nos animamos a poner, los productores, que son los que están gestionando eso, son ellos mismos los que nos demuestran con hechos que esas otras cosas están pesando, y por lo tanto plantean esas formas de integrar de mejor manera las distintas actividades, teniendo otras dimensiones incluidas, que repito, no son únicamente la de maximizar renta. Entonces, nada, hecha esa presentación, y con el agradecimiento a Pepe por este lado, queda contigo y con la audiencia para contarnos un poco esto del silvopastoreo. Soy media atrevida. Pepe, ¿qué tal? Buen día. ¿Te puedo llamar así entonces, según dice Gustavo? Sí, buen día, no, totalmente, agradezco totalmente, no, sí, Pepe. Pepe. Estás unido. Ayer una nieta le decía, tiene 4 años, y una hija le preguntaba cómo me llamaba, y le decía que me llamaba José Luis, y ella no podía creer. Pepe, no, así tiene, o sea, no, pero no, es un gusto y gracias por la invitación. Pepe, contanos brevemente tus antecedentes, a ver, para antes de hablar del silvopastoreo específicamente, contanos un poco de tu historia como productor ganadero y forestal, ¿no? ¿Cuántos años hace que estás dedicado a esto y cómo empezaste y el camino que hiciste? Sí, nosotros venimos de familia ganadera, ¿no? De campos superficiales, y por distintas, mi papá compró un campo hace 30 años donde tenemos el establecimiento Abuelita, y ahí empezamos a incursionar, por supuesto, siguiendo con la ganadería, en plantaciones forestales, ganadero de toda la vida, ovejas tradicionales, campos naturales, manejo de campos naturales,
Y ahí empezamos a hacer aquí en Abuelita entre el año 90 y 94 plantaciones forestales convencionales, macizos, lo que vemos normalmente en la ruta, o sea, a números de árboles, de más de 1.000 árboles por hectárea. Y también como ganadero, a tener ganadería, ganado en esos campos propios familiares y en empresas ganaderas, forestales de la zona, Tacuarembó, Rivera, como la figura de pastoreante ganado, o sea, vas con el ganado en una empresa que hizo forestación y en esos, entre comillas, desperdicios forestales, hacíamos ganadería. Eso como antecedente a lo que estamos haciendo hoy en día, que cambiamos un poquito. Bien, y ahora sí definamos, a ver, ya nos contarás por qué optaste por cambiar y por qué seguir este camino, pero expliquemos primero cómo definís, digamos, el silvopastoreo, más allá de que Gustavo adelantaba algo, ¿no?, de la definición y en qué consiste. Sí, el silvopastoreo, o los sistemas silvopastoriles, en el mismo espacio físico, en el mismo lugar de tierra, tener árboles, pasturas y ganado. Yo siempre digo que nosotros acá en Uruguay arrancamos un escenario que a veces en zonas más tropicales y Caribe tiene el otro escenario, ya el árbol está, ¿no? Es cómo manejar ese árbol, a veces tenemos que sacar un poco de árbol para generar pastura. Nosotros estamos en el punto de partida, en la cancha opuesta, la vaca está. Nosotros es cómo introducir el árbol de una forma, diría, quirúrgica, estudiada, intencionada, pero no desplazar la ganadería, no matar pastura. Es bastante distinto en esa mirada de lo que vemos en los macizos. Para decirte algo, la forestación en Uruguay tiene 1 millón y algo de hectáreas, 1.100.000, 1.100.000. En esquemas silvopastoriles se hizo una consultoría el año pasado, dirigida por el ingeniero Luis Sancho, muy seria, y determinó 6.000 hectáreas. O sea, lo que vemos no es, o sea, porque muchas veces se confunde, nosotros nos gusta marcar la diferencia. Cuando vemos ganado y árboles, claro, ya es silvopastoreo, y no lo es. Tiene que ser en el mismo espacio. Entonces, si se quiere, hay un trabajito más, porque nosotros tenemos que diseñar cómo introducir el árbol de esa forma integrada a la pastura. Nosotros no queremos desplazar la vida sobre el suelo, y en la vida sobre el suelo está el ganado, las especies, y estamos nosotros, o sea, los establecimientos que tienen sus propietarios, que siga funcionando, vamos a decir, potenciada con sombra y abrigo, pero una sombra controlada que no me mate pastura. Cuando empezamos a matar pastura o a desplazar eso, ya empezamos a dejar de ser silvopastoriles y convertirnos en una plantación forestal. Eso es muy resumido lo que es el silvopastoreo, y eso nos llevó a nosotros. Nosotros cuando pastoreábamos en estos macizos forestales, empezamos a ver que los árboles crecían y que era muy interesante, como digo, la sombra y el abrigo, pero si la vaca hablara, diría, está bien, dame sombra ahora en verano con los calores que andan, pero si me va a dar sombra y me quitas la comida, déjame a la intemperie y déjame. Entonces, eso es una mirada bastante diferente a lo que vemos de la forestación convencional, de lo que es el silvopastoreo. Bien, te entiendo. ¿Y qué has observado hasta ahora a partir de la experiencia? Es interesante porque además, capaz que nos puedes contar por qué tomaste el camino, digamos, de dedicar toda la producción al silvopastoreo. Nosotros, la inclusión del árbol en cualquier predio depende de la topografía, los tipos de suelo y demás, inclusive las especies que vas a introducir. Y sí, nosotros la mirada es introducirle sombra, o sea, abrigo y sombra, confort a esa ganadería. Y sí, la forma es de incluirlo, como decir, los sistemas silvopastoriles es para hacerlo con una forma. No es mirar un suelo, es decir, cómo saco producción de madera acá. Eso es una mirada, no vamos a entrar en detalle, está bien para un destino de pulpa y celulosa, para hacer papel, que es lo que más vemos en el país. Esto es una mirada bastante, diría que va mucho con la mirada del uso del suelo, la conservación de pastura, la conservación, ya digo, de la vida que está sobre el suelo, pero la vida que no vemos, también la vida, cuando rompemos el tapiz, eliminamos la pastura existente,
También vemos vida que no la vemos normalmente, pero que existen y es relevante. Entonces la mirada es mucho más profunda, mucho más integradora. En unos pocos árboles por hectárea que seguramente, al ser menos, crecen con más diámetro, son, como decimos, a vacas gordas porque tienen pastura y sombra, tienen bienestar animal, confort, pero a árboles gordos también porque al tener más espacio, y bueno, y la madera empieza a tener valor para cerrado, para muebles, eso cuando tienen diámetro. Y a eso se apunta, esa madera esos árboles tienen un manejo de podas, cosa de eliminarle los nudos, pero también queremos, volvemos a la sombra, al bienestar controlado, que no sea excesivo. Y cuando empezamos a matar pastura, ya empezamos a dejar de ser silvopastoriles. Ahí hay un comentario cuando hace poquitos días, el 20 de noviembre, que se hizo una jornada en la casa de Pepe. Esa jornada incluía recorrida por el campo por distintas situaciones. Y uno de esos antecedentes en lo que estuvimos en una jornada multitudinaria, ¿no? Estamos hablando de, no sé, más de 250, 300 personas de todas partes del país, en cantidad y en calidad muy, muy buena. Esa fue la convocatoria que tuvo esa jornada, que además fue la de la fundación de esta sociedad. Una de las paradas, decía, en las que estuvimos, es una parada que venía de una historia de esa forestación en macizo, como explicaba Pepe, ¿no? Que esa forestación en macizo son, números redondos, 1.200 árboles por hectárea. Y hacía ya, vos me corregirás, Pepe, 4 o 5 años que esa forestación, 10 años, bueno. 10 años que esa forestación había sido levantada, y 10 años después de eso, todavía el retorno del tapiz natural, que es ese, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, ¿no? Como decía el profesor Bernardo Rosenkurt, el campo natural es el petróleo del Uruguay, es ese tesoro, es ese patrimonio, es esa base de la sustentabilidad de nuestros sistemas, en fin, tiene toda esa otra carga tremendamente importante. Ese tapiz no se había recuperado luego de 10 años. Entonces, esas son las claves que a un productor lúcido, interesado y muy activo como Pepe le fue dando a medida que él advertía esa situación de que ese modelo, que eventualmente puede ser válido para algunas zonas en las cuales no esté ya el campo, y el campo natural me refiero, y que por lo tanto en esos lugares, no estando aquello a cuidar, bueno, ya está, pero que en otros lugares donde todavía está ese patrimonio que viene además seriamente amenazado. Hoy estamos con un 60% de campo natural, pero muy pocas décadas atrás teníamos un 80% de campo natural, es decir, venimos con una pérdida muy intensa de eso. La necesidad de mantenerlo, pero no renunciar a la inclusión del árbol, y ahí entonces se abría esa ruta, que era lo que yo trataba de resumir al principio, de medio contracorriente inclusive, decir, bueno, hay que hacer esto. Y las respuestas, y capaz que esta es la parte final de esto, Pepe, es la pregunta, ¿no? Es decir, tú te tuviste que enfrentar, capaz que enfrentar no es la palabra correcta, pero se va a entender lo que quiero decir. Cuando largaste con eso, a vos te decían, no, eso no se puede hacer, eso no da plata, eso no sirve, bueno, eso ya está probado y no anda, ¿no? Ese tipo de desafíos que te lo decíamos nosotros mismos, ¿no? Digo, los técnicos, te decíamos, no, eso no anda. Y sin embargo, dale, para adelante y encontrarle que hay otra forma posible. Yo le iba a preguntar en esos términos, ¿te cerró la ecuación de hacer el cambio en cuanto a decir, bueno, le doy menos peso a la forestación porque estoy compensando la pata ganadera, digamos? ¿O no te cierras y como dice Gustavo, no es solo por plata? A ver. Tal cual. No, yo creo que ningún emprendimiento es sostenible, y eso a nivel muy personal, si no hay una rentabilidad, ¿no? O sea, podemos ser muy ecológicos, pero si eso me lleva siempre a producir un gasto y no tengo, en algún momento se cae. Y esto es tal cual. Lo seguro era seguir siendo forestal puro. Eso es realmente, en ese suelo que hablaba Gustavo, eso ya lo habíamos probado y ya eso era seguro. El tema que era renunciar a algo seguro, sí,
pero a no perder, porque estamos sobre algo finito, que es la cantidad de tierra. En Uruguay a nivel mundial, o sea, crecen las urbanizaciones y la tierra disponible a realizar alimentos y producir este tipo de emprendimiento es la misma o menor. Entonces, es importante que saquemos un provecho desde el punto de vista nuestro, ¿no? Lo vemos así. Sí, sea rentable y cómo puede ser más rentable, pero que ese suelo quede, lo posible quede igual o mejor para futuras generaciones. Entonces, sin duda que poner el árbol, nosotros acá en Uruguay, lo que hicimos macizo, y no lo hicimos nosotros puntualmente, algunas cosas no hicimos bien, porque escuchamos muchas veces en el comentario que contaminamos con el árbol y el árbol está destruyendo. Bueno, yo creo que el árbol no tiene la culpa, pobre, ¿no? Seguramente nosotros que lo pusimos de forma no adecuada o en densidades volvemos a lo mismo, desplazamos lo que ya estaba, sociedad, socialmente, la vida del suelo, la vida debajo del suelo. Entonces, hay una forma, sí que el árbol es útil, porque en esto nosotros apuntamos el bienestar animal a reducir el calentamiento global, a secuestrar los gases de efecto invernadero. Eso, la carne carbono neutro, una carne producida que hoy en día, para nosotros medio injusto, pero lo observado de las emisiones de metano de la ganadería, siempre vamos a insistir en el mismo espacio, porque plantar árboles en una esquina de un potrero, hacemos un macizo, ahí ya desplazamos. Si matamos pastura, ya dejamos, está bien, es una esquina, es una sombra, el animal tiene que ir a la esquina a protegerse de la sombra en esta época y comer a la intemperie. La mirada en el esquema silvopastoril es que tiene que alimentarse en la sombra o en el abrigo. Yo siempre digo que comparamos con cuando vamos en la ciudad a hacer un picnic. Nos podemos hacer abajo un árbol, pero seguramente no vamos a poner ese mantel si hay tierra, ¿no? Vas a poner el mantel para que haya sombra, si es agradable, pero haya pasto. Bueno, eso tenemos que generar a la ganadería. O sea, darle una protección, sí, un confort térmico, pero mirando que siempre la pastura y la vida sobre ese suelo y debajo, como decimos, y los actores que estamos ahí, potenciemos esa actividad. Sí. Bien, bien. Y bueno, supongo que ahí con tu impulso es que surge la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, SUSILVO, que vos decías, bueno, todavía es muy incipiente, ¿no? Por las cifras que manejabas, lo que se hace en materia de silvopastoreo, de práctica de silvopastoreo en nuestro territorio, es todavía mínimo para el potencial que puede tener. ¿Qué objetivos tienen? ¿Por qué la necesidad de crear SUSILVO? Y bueno, Romina, lo que veíamos es eso mismo, que hoy se genera una confusión. Lo primero es definir y fomentar los sistemas silvopastoriles. Que hay congresos internacionales, o sea, hay congresos, hace unos días hubo en México, fue virtual, el anterior fue en Paraguay, nosotros concurrimos, hay seminarios. Pero nosotros los actores, como digo, a veces no ayudamos mucho a definir, a diferenciar, y confundimos a ganaderos, diría a nosotros, a los que estamos, y confundimos al citadino. Eso ya hay en Uruguay. Cuando vamos por la ruta y vemos una vaca en un bajo donde no se pudo forestar por el tipo de suelo, porque hay poco drenaje, y vemos un macizo forestal, eso es silvopastoreo. Claramente eso no lo es. Entonces nosotros nos lleva a que uno de los principales motivos es que vemos un potencial enorme para todo ganadero, la inclusión del árbol a sus predios como fin de potenciar lo que ya tiene, no desplazarla. Ganadería de lo que fuere, ovina, con producción de carne, lechera, y a partir de ahí sí incluir el árbol en forma, ya decimos, muy estudiada, sí, ese árbol mañana seguramente, si lo manejo bien, me va a dar unos ingresos interesantes económicos. Pero SUSILVO surgió por eso mismo, porque vemos que, como decía Gustavo el otro día, si había 300 personas, como dicen algunos, seguramente había 285 o 90 eran ganaderos. Algunos que forestales que me decían, pero no conozco a nadie, no porque no hay forestales. Esa es una noción nosotros, hoy en día, ojalá mañana la puedan captar y Esquivel, un experto en Argentina, lo están haciendo en empresas, ya se están volcando a más esquemas silvopastoriles, empresas forestales. Ajá. Pero acá lo vimos como un potencial enorme del ganadero, que desconoce mucho, es cierto que desconoce mucho, nosotros somos bastante visitados por ganaderos allí, la verdad que nos llama la atención la inquietud de formar SUSILVO,
era fomentar estos sistemas, divulgarlo, ponerlo en conocimiento, diferenciarlo de eso que no es lo mismo, como yo comparo siempre con la ganadería. Te dicen, bueno, no, la ganadería, como dijéramos, la ganadería es toda la misma. Bueno, la vaca holando, esa que vemos, es la misma que la vaca de carne y se produce todo, se ordeñan todas iguales. Y bueno, si un ganadero me está escuchando ahora, me diría, pero qué barbaridad está diciendo que y es cierto. Pero hoy escuchamos, y eso me meto en el sector, en mi sector yo, escuchamos que es lo mismo y que lo que hay, y bueno, me parece que ahí a nosotros los que hacemos el esfuerzo de hacer estos sistemas ciudadanos, nos duele un poquito que esto lo estudiamos antes, de a veces invertimos en cómo no agredir lo que ya está y potenciar esa producción. Y ya digo, SUSILVO, la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, se surgió con productores, técnicos, interesados, ya dimos simpatizantes de estos esquemas, con el fin de difundir, de promover la investigación, que por suerte ya lo hay, pero promover más el acceso a información libre por distintos medios, que el productor tenga forma, porque le vemos que el productor no tiene forma de tener más conocimiento de los sistemas silvopastoriles. Y con una cuestión ahí que es bien interesante que en la filosofía de SUSILVO, que es que tampoco es que se está diciendo acá está la respuesta y esto es algo ya cerrado y agotado y esta es la forma. Por el contrario, en lo que se está es justamente en el desafío de... es algo en permanente cambio porque en realidad, si bien hay experiencia, y mencionaba Pepe recién, y tuvo la presencia de Esquivel, que es un experto argentino, un colega argentino, experto en esto y que ha sido de mucha ayuda, pero luego es necesario poder adoptar estos rediseños de estos establecimientos a las características de nuestros suelos, de nuestros productores, de nuestras zonas, de nuestras pasturas, de nuestros ganados, de nuestro clima, y eso abre un abanico enorme, inclusive de ponerse a pensar, bueno, ¿y cuáles son los árboles que hay que poner ahí arriba? Y en función de cuáles son los árboles, ¿cuál es el diseño? Capaz que si pongo el árbol A son 400, pero si pongo el árbol B son 200, y con 200 árboles y no 1200 ya estoy recontrasobrado. Y todo Justo eso te iba a preguntar eso porque es una de las preguntas que aparece de los oyentes. Serrana dice, ¿qué especies usan para el silvopastoreo, por ejemplo? Y bueno, nosotros puntualmente en casa lo hacemos, estamos en una zona forestal de muy buena producción forestal, lo hacemos con Eucalyptus grandis. Pero las especies para el silvopastoreo son la más amplia que se conozca, ¿no? No está determinado para determinados, ni determinada especie, ni de árboles, ni de pasturas. O sea, la pastura debajo, nosotros puntualmente, como decía Gustavo, somos productores de campo natural y apuntamos, creo que ahí se amalgama mucho el silvopastoreo con la Alianza del Pastizal, Supra, la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Nacional, o sea, tecnología de proceso y no de insumo. Y bueno, y la conservación, ya decimos, estamos en la misma línea, nosotros queremos conservar este suelo, que lo queremos. Entonces, las especies de la más variada. Sí es cierto que cuando, lo decía Jorge Esquivel en casa el otro día, ahí tenemos que saber un poquito, a veces una especie que tenemos que ver el mercado, si queremos tener un ingreso que seguramente va a ser muy interesante de estos esquemas mañana. Nosotros no lo tenemos probado porque en términos forestales se apunta a 13, 14, 15 años de cortar los árboles. Los árboles, entre comillas, más veteranos que tenemos nosotros tienen 6 años. Entonces no te podemos decir, no, ya se cosechó. Pero todo apunta a Esquivel, como lo tiene en Argentina, que tiene las dificultades que se nos plantean, como decía Gustavo, nosotros, mirá que esto no funciona por esto, por lo otro. En otros lugares no ha ocurrido, entonces está muy interesante. Pepe, y bien cortito, contá un poco para ilustrar a la audiencia, más allá de las fotos que hay, cómo es el diseño en tu casa, ¿no? Con esos árboles que además son para cerrillos, son para madera, ¿cómo es el diseño? Es decir, ¿cómo está ese damero de árboles puesto en una hectárea? Ahí está, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, lo tengo hasta en la oficina. No, pero no. Nosotros, para quienes están viendo el video, estamos pasando fotos, pero además, claro, en el cuadro que tiene Pepe atrás es donde se ve, ahí como tiene. No, pero seguramente en la foto se ve mucho mejor. Pero es también, Gustavo lo decía, nosotros, porque mamá, como inquieto, tenemos la mayoría de la superficie que tenemos en sistemas silvopastoriles, tenemos en 2 líneas a 5 metros, 2 liños, como dicen en Argentina, y
callejones libres de deforestación de 20 metros. Y eso se repite. Pero nosotros en casa ya tenemos 12 ordenamientos, como llamamos, de esto diferente, porque en la búsqueda de eso que decía Gustavo, tampoco creemos que esto es y extrapolar. En Argentina lo tienen en su mayoría en este mismo esquema de 5 metros más 5 de callejón, que te lleva 200 y pocos árboles por hectárea al momento de plantación, ¿no? Un macizo, como decía Gustavo, estamos hablando de un promedio de 1.300, entre 1.100 y 1.500 árboles por hectárea. Entonces, el número ya es mucho menor. Pero tenemos ordenamiento de una línea sola, 15 metros, de 3 líneas, de 3 líneas con 25 metros de callejón, con 20, con 24, con 23, porque creo que es una búsqueda y está muy bueno que la investigación, por eso se ha sumado y esté, y algunos que van nos dicen, che, pero Pepe, no tenés tal otra que sería bueno probarla, y bueno, más como dice Gustavo, más de inquieto que de cosa, sí, a veces no la creemos mucho en ese ordenamiento, pero lo probamos igual, lo hacemos. Y además, por si fuera poco de hereje lo que hace Pepe, todo eso lo hace con pastoreo racional Voisin, metido ahí adentro, que se acuerdan que también hicimos algunas notas con el Zona Interior, que son sistemas de pastoreo donde se divide en muchos pequeños piquetes, digamos, la superficie, y los ganados van pastoreando en lo que se llaman altas cargas instantáneas, es decir, mucho ganado en poco tiempo, y luego pasan de esa parcela a otra, y digo así medio bromeando que eso es hereje, porque eso son otras de esas cosas que también son los propios productores los que han hecho punta, y luego la academia, que descreía bastante de eso, se termina sumando y lo termina viendo las ventajas, que no es que sea la panacea, pero digamos, sí las ventajas y sobre todo lo que se llama medio técnicamente las externalidades positivas que tiene eso, más allá de los kilos directos, que es lo que se mide en una ecuación de costo-beneficio. Y bueno, entonces imagínense los oyentes, cuando se empieza a integrar esa multiplicidad de arreglos de diseño de esa cantidad de árboles, con esos diferentes arreglos y modos de gestionar el pastoreo, con una o más especies, mezclar todo eso, el abanico de posibilidades que se abren, que las tiene que gestionar un productor, que es el que está gestionando eso. Y eso permite entonces rápidos crecimientos de los árboles, que permiten entrar, corregime Pepe, al año y medio vos ya estás pastoreando ahí en la vuelta de esos árboles, se acumuló mucho forraje, los ganados tienen confort, tienen sombra, tienen abrigo, crecen buenas pasturas gracias a la iluminación, se potencia ese campo natural, entonces se entra como una especie de círculo virtuoso que no es la panacea, que no es maravilloso, que tiene, seguramente Pepe está cometiendo cantidad de errores, que el tiempo y la academia, como él bien dice, acá está participando la Facultad de Agronomía, está participando el INIA, el Polo Agroforestal de Tacuarembó. Bueno, ahí después habrá que ir haciendo los ajustes de esto, pero que en definitiva es una construcción colectiva, ¿no, Pepe? Eso termina siendo su silbo, una construcción colectiva genuina, adaptable a las necesidades de cada productor, de cada zona, de cada emprendimiento, y con perspectivas de una mirada de mediano y largo plazo. José Luis Dutrada Silveira. Pepe, gracias, gracias Pepe por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y por contarnos a propósito de esto, con lo que estás experimentando, con lo que estás haciendo ahí punta, entonces, por lo visto, y bueno, conversaremos dentro de unos años también para ver qué resultados, qué enseñanzas les ha dejado y cómo sigue entonces su silbo. No, gracias a ustedes, gracias a Gustavo, a ti Romina y al programa, muchas gracias por el espacio. Como decía Gustavo, en el momento tenés que parar porque si no podíamos hablar. Si sumamos el Voisin, como dice Gustavo, que es otra de las debilidades, pero no, muchas gracias por el espacio y totalmente las órdenes y abiertamente ya digo, queremos hacer de su silbo una cosa de una cosa que... Perdón por el ratito que puedo ocupar, pero digo, en los programas radiales normalmente hay mucha información del sector agropecuario y de cualquier producto que sale de la tierra. Ahora, del árbol, como decimos, hay muy poca porque nosotros, y no es culpa de ustedes, nosotros, como doctores somos un poquito los forestales, ahí me incluyo en el área, somos bastante cerrados, damos un poco de información, muchas cosas no. Entonces, no solo el citadino no lo sabe el productor, y eso nos parece en principio como una pena, o sea, por lo menos saberla. Después cada uno, como dice Gustavo, la aplica o no, ve su espacio, pero sí que
hay un modelo muy interesante de por lo menos conocerlo. Pepe, Muchas gracias. Gustavo, como siempre, gracias. Un abrazo grande. Nos reencontramos dentro de unos días. Nos vemos, chau, chau. Conexión Interior. Fue una presentación de Surco Seguros. Vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros.